relativa a los sólidos que también es útil, ¿ya? Entonces, gravedad específica relativa a los sólidos, ¿ya? Gravedad específica relativa a los sólidos. Luego podemos caracterizar también los ensayos como los que, bueno, además pueden haber más ensayos, ¿no? Yo solo estoy colocando algunos generales, ¿eh? Bueno, entonces luego también podemos realizar, también podemos agrupar los ensayos de laboratorio en ensayos de compactación, ¿no? Entonces, como no me lo dice acá brevemente, son los ensayos relacionados a procedimientos de relleno, conformación de terraplenes, etcétera, ¿no? Entonces acá vamos a poner ensayo Proctor de manera general, densidad de campo, ¿ya? Y fundamentalmente esto, ¿no? Y CBR, que es para determinar la resistencia en proyectos de vía de transporte, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, además de estos ensayos, también podemos eh, agrupar en ensayos de resistencia o en ensayos que relacionan desplazamiento y carga, ¿no? Vamos a decir acá ensayos que relacionan carga-desplazamiento, ¿no? Entonces, típicamente acá estamos hablando de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces podemos mencionar el ensayo de corte directo, ¿no? ¿Ya? Luego podríamos decir también el ensayo triaxial, ¿ya? Ensayo triaxial. Fundamentalmente esto. También vamos a indicar aquí el ensayo de consolidación. Si bien es cierto, este ensayo no llega a la falla o a la rotura, pero el ensayo de consolidación también, o ensayo edométrico de manera general, ¿ya? Entra en el grupo de los que relacionan carga versus desplazamiento, ¿no? Entonces, este ensayo también es útil para caracterizar, ¿ya? El suelo también, ¿no? Porque mediante el ensayo edométrico no solamente vamos a determinar las características del material o su respuesta en cuanto con cuanto se aplica la carga en el sentido vertical, restringiendo los desplazamientos en los sentidos transversales, sino también podemos cuantificar la relación de vacíos o la porosidad en el estado natural o en un estado inicial o un estado compactado, ¿no? ¿Ya? Y con esta relación de vacíos y luego con la gravedad específica podemos obtener diferentes valores del peso específico del suelo en la condición natural, ¿no? Ahora vamos a ver eso también brevemente, ¿ya? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bien, lógicamente hay más ensayos que se realizan en el laboratorio, ¿no? Estos son algunos de los ensayos, ¿no? Estamos hablando de aspectos generales. Bien, vamos a ver entonces, ¿cómo diferenciamos aquí la utilidad práctica en la ingeniería geotécnica de simplemente el hecho de que se tenga el resultado, ¿no? Bien, la utilidad práctica en la ingeniería geotécnica se manifiesta en la interpretación de los resultados, es decir, en la implicancia que tienen los resultados. ¿Qué consecuencias tienen estos resultados en la ingeniería geotécnica? Por ejemplo, y comenzaremos con este de acá. Comenzaremos con la granulometría por sedimentación, por ejemplo. Granulometría por sedimentación. Entonces, si bien es cierto la granulometría por sedimentación, ya voy a colocarlo aquí, ya, granulometría por sedimentación. Entonces, en la granulometría por sedimentación podemos determinar la distribución de los granos por debajo del tamiz número 200, ¿no? Es decir, específicamente podremos cuantificar el porcentaje de arcilla, ¿no? Entonces, si cuantificamos el porcentaje de arcilla, si cuantificamos el porcentaje de arcilla, esto lo podemos relacionar para conocer características de expansividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de la cantidad de arcilla, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una tendencia sobre las características de expansión del suelo, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a colocarlo, voy a colocarlo acá al costado, ¿sí? Pero esto es potencialmente nomás, ¿no? Potencialmente, ¿no? Voy a colocar acá análisis, análisis no necesariamente del potencial de expansión, pero voy a colocar, no necesariamente análisis también, ¿no? Porque si hicimos análisis estamos asumiendo un comportamiento que vamos a estudiar, ¿no? Supongamos aquí, vamos a colocar aquí tendencia, ¿no? Tendencia al comportamiento expansivo o de hinchamiento, tendencia al hinchamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tendencia al hinchamiento, ¿no?
tendencia de alineamiento con respecto a la cantidad de arcilla, por ejemplo, ¿no? Luego esto de acá también consolidación, ¿no? Si bien es cierto, un suelo puede tener una elevada contenido de una elevada cantidad de arcilla, entonces también este puede tener una cantidad significativa de limos, ¿no? Y también en ese caso puede haber consolidación o puede no haber consolidación también, ¿no? ¿Ya? Entonces, tendencia al hinchamiento, podemos analizar la posible ocurrencia de consolidación, ¿no es cierto? La posible ocurrencia de consolidación. Luego, otro aspecto importante es el análisis, ¿ya? Del comportamiento drenado o no drenado, ¿no? Ya, pero el análisis de comportamiento drenado o no drenado, en realidad sería la idealización, ¿no? En realidad sería la idealización, ¿ya? Entonces, la idealización del comportamiento drenado o no drenado lo vamos a definir principalmente con el ensayo edométrico, ¿ya? Con el ensayo edométrico. Sin embargo, el ensayo de granometría por sedimentación, debido a que se obtiene una cantidad de arcilla se conoce la cantidad de arcilla, entonces se puede analizar la tendencia a la simulación o la idealización del comportamiento drenado o no drenado. ¿Y esto qué significa, no? Significa que se va a decidir, ¿no? No significa que va a soportar diferentes formas, sino se va a decidir cómo se va a modelar o cómo se va a diseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diseñaremos, no? ¿Qué parámetros vamos a emplear, no? Si estamos determinando que el suelo tendrá un comportamiento drenado, entonces realizaremos el diseño con parámetros efectivos, por ejemplo. Si estamos definiendo que el suelo tendrá un comportamiento no drenado, entonces el diseño lo realizaremos con parámetros totales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces esta decisión va a depender de ensayo de laboratorio. Entonces, acá se ve la aplicación práctica. Del ensayo edométrico vamos a poder determinar o vamos a poder cuantificar o vamos a poder decidir, mejor dicho, si la idealización del suelo tendrá un comportamiento drenado o no drenado, ¿ya? Del ensayo edométrico, mediante el coeficiente de consolidación vertical y el factor tiempo, ¿ya? Entonces voy a escribir esto después con el ensayo edométrico. Por ahora estamos viendo la aplicación práctica de la granometría por sedimentación. Entonces, con la granometría por sedimentación, ya que estamos hablando de esto, entonces voy a copiar, ¿ya? El cuadro de la norma E050 sobre cimentaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Acá está. Muy bien. Yo estoy compartiendo ahora la pizarra nomás, donde estoy trabajando en el programa, pero ahora voy a copiar la imagen o el cuadro mejor, o la gráfica. Vamos a ver. Está, acá está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, conociendo la cantidad de arcilla, conociendo el porcentaje de arcilla en este caso, particularmente en la norma peruana lo considero como menor que 2 micrómetros, menor que 2 micras, ¿no? Menor que 2 micras lo considero, ¿no? Entonces, en un suelo fino se va a requerir conocer la cantidad de arcilla o será de utilidad práctica conocer la cantidad de arcilla o el porcentaje de arcilla para poder decidir la tendencia al hinchamiento o la posible consolidación o también la tendencia o la posible idealización del comportamiento drenado o no drenado, ¿no? Al momento del diseño, ¿no? Porque lógicamente, ¿para qué se está estudiando el suelo, ¿no? El suelo se está estudiando o para hacer un análisis, ¿no? O para hacer un análisis de estabilidad, por ejemplo, solamente en el suelo, o para hacer un diseño, ¿no? O para analizar el suelo, o para analizar su comportamiento del suelo, o para realizar un diseño. En el caso que se realice un diseño, este va a depender de la resistencia, ¿no? Entonces, si se emplean parámetros efectivos, el diseño propondrá un determinado número de pilotes, por ejemplo, ¿no? Y si se diseña con parámetros totales, entonces el diseño propondrá otro número de pilotes. Entonces, cuál es el que se realiza, ¿no? ¿Cómo es el que se diseña? ¿Con cuál de estos dos grupos de parámetros? Bien, un criterio de manera general sería realizar ambos, ¿no? Realizar ambos y elegir el más desfavorable. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio que los parámetros efectivos son los que van a representar la resistencia a largo plazo, ¿no?
Largo plazo. Entonces, cuando usted diseña a largo plazo, emplea parámetros efectivos y cuando realice el diseño a corto plazo, entonces emplea parámetros totales, ¿no? Entonces, mediante esta diferencia de diseños va a poder decidir el caso más desfavorable para decidir para definir las características del diseño, ¿no? Etcétera, ¿ya? Bien, muy bien. Esto solamente a partir del ensayo de sedimentación. Obviamente, lógicamente, también tenemos que mirar los otros ensayos, ¿no? Pero el ensayo de sedimentación nos propone o proporciona una cantidad, un porcentaje de arcilla que es de utilidad práctica porque nos va a permitir definir si el suelo tendrá una tendencia al hinchamiento mediante esta gráfica, ¿de acuerdo? Preliminarmente, ¿no? Porque una vez que se define es que tendrá una tendencia al hinchamiento, luego recién se tiene que hacer ya el ensayo especializado, que es el ensayo de potencial de hinchamiento, ¿no? Y entonces ya que estamos hablando y tengo acá el manual, la norma abierta, entonces voy a copiar. ¿No? Entonces, ensayo de potencial de hinchamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ensayo es el de granometría por sedimentación. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, así como este ensayo tiene aplicación práctica, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es que tiene una implicancia en las condiciones de ingeniería, ¿no? Tiene una implicancia en las condiciones de ingeniería, ¿no? Eh, También vamos a mencionar ahora el ensayo edométrico, ya que estamos hablando de parámetro de resistencia. No, edométrico no, perdón. Eh, sí, el ensayo edométrico, ensayo edométrico. Ensayo edométrico. O de manera general ensayo de consolidación, ¿no? Entonces, ensayo isométrico o de manera general ensayo de consolidación. Entonces, mediante el ensayo de consolidación o ensayo isométrico, bien, antes de definir qué cosa es el ensayo isométrico o ensayo de consolidación, fundamentalmente, o mejor dicho, básicamente es un ensayo que permite, es un ensayo carga, que se nos aplica carga y se cuantifican las deformaciones perdón, en donde se va a restringir los desplazamientos en la dirección horizontal y solamente se va a permitir el desplazamiento el desplazamiento en el sentido vertical, ¿ya? Entonces, mediante el ensayo isométrico, en el cual la muestra se realiza en condición saturada, el agua va a fluir hacia arriba o hacia abajo por medio de o mediante o pasando por unas piedras porosas, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, del ensayo edométrico, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar el coeficiente de consolidación vertical. Entonces, este es el coeficiente de consolidación vertical unidimensional, ¿ya? Coeficiente de consolidación vertical unidimensional. Entonces, el coeficiente de consolidación unidimensional vertical consolidación vertical unidimensional de Terzaghi, o solamente conocido como coeficiente de consolidación, pero en realidad es vertical y también es unidimensional, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, mediante este coeficiente que cuantifica la velocidad con la que consolida un material, en este caso el suelo, se puede definir preliminarmente o se puede establecer un criterio, mejor dicho, se puede establecer un criterio en el cual se pueda decidir si el suelo tendrá un comportamiento drenado o no drenado. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Vamos a ver, voy a abrir una información. Un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Un momentito, voy a abrir una información. Un momentito, por favor. Estaba buscando una información aquí. No, estoy buscando una información, un momento. Estoy buscando una información, un momentito.
Aquí está. No, no está aquí. A ver, un momentito, ahorita encuentro esta información, por favor, ya, un momentito. No encuentro acá. Un momentito, por favor. Un momentito. A ver, ya, aquí está, aquí está. Ahora sí. Ya bien, por ejemplo, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que se va a cimentar sobre un suelo limoso, ¿no? Entonces, supongamos que se va a cimentar sobre un suelo limoso, ¿ya? Saturado, ¿no? Por ejemplo, entonces, supongamos que este es un suelo limoso saturado y vamos a realizar algún diseño, ¿no? Supongamos que es un suelo limoso de alta plasticidad y se va a realizar algún diseño, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a suponer lo siguiente, que se ha realizado el ensayo de consolidación y se ha determinado que el coeficiente de consolidación vertical resulta 3,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por día. Esto se encuentra en el orden de un suelo limoso, ¿ya? Entonces, 3,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por día. 3,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por día. Entonces, este es el coeficiente de consolidación que ha resultado del ensayo edométrico, ¿no? Del ensayo de laboratorio. Eso es lo que ha resultado, ¿ya? Entonces, cómo sabremos si vamos a decidir modelar con parámetros efectivos, ¿no? O con parámetros totales, ¿no? Por ejemplo, una cimentación, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Bien, vamos a poder emplear el siguiente criterio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces. Voy a copiar una referencia, ¿ya? Vamos a ver entonces. ¿Qué dice acá? Dice lo siguiente, ¿no? Dice acá que vamos a poder determinar, dice acá el criterio más lógico para determinar el drenaje, ¿no? Es mediante el factor tiempo, ¿de acuerdo? Y dice acá lo siguiente. Si el factor tiempo dice que es mayor a 3, entonces razonablemente será un comportamiento drenado, ¿no? Y dice acá si es menor que 0,1, entonces razonablemente tendrá un comportamiento no drenado, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, este es un criterio, ¿no? Definido por este autor en función de ensayos experimentales o información disponible hasta ese momento, ¿no es cierto? Bien. El factor tiempo es igual a CB por T entre D cuadrado, ¿no? Donde D es la longitud, longitud de drenaje. CB, coeficiente de conservación vertical de la longitud de drenaje y T es el tiempo en construcción, el tiempo que demora en construcción, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo en el cual se va a aplicar la carga, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Ya voy a copiar esto. Ya, acá está el suelo y supongamos que tiene un espesor, ya supongamos que tiene este suelo una potencia de 5 metros, de 8 metros, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tiene una potencia de 8 metros, ¿no? Supongamos que tiene una potencia de 5 metros, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que tiene una potencia de 5 metros. Entonces, luego, luego, sabemos que el factor tiempo, este factor tiempo, es igual a CB por el tiempo que demora la construcción entre la longitud de drenaje al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a estimar el factor tiempo en función del tiempo de la construcción. Supongamos que el tiempo que demora la aplicación de carga, supongamos que el tiempo que se ha demorado la aplicación de carga ha sido, o que va a demorar la construcción, que sea medio año, ¿no? 0,5 por 365 días, ¿no? ¿Ya? 0,5 por 365 días. Y la longitud de drenaje en este caso, como estamos viendo, la longitud de drenaje va a ser igual a 2,5, ¿no? 2,5 metros, ¿no? 2,5 metros, considerando que este suelo en la parte inferior es una grava limosa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una grava limosa, el agua va a fluir tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces reemplazando aquí rápidamente, el factor tiempo resulta 3,5 por 10 a la menos 4 metro cuadrado día multiplicado por el tiempo, 0,5 por 365 días, ¿no es cierto? Y dividido entre el 2,5 al cuadrado, metro cuadrado, ¿no? Entonces acá simplificando, esto resulta 0,01. Calculamos y el factor tiempo para este ejercicio breve resulta 0,01. Entonces, ¿qué cosa podemos decir? Si el factor tiempo resulta 0,01, entonces basado en este criterio podemos decidir, ¿no? Podemos decidir, entonces, por lo tanto, podemos decir que el suelo podrá tener, ¿no? El suelo tenderá o se podrá idealizar, ¿no? Es posible idealizar la resistencia de este suelo mediante un comportamiento no drenado, ¿ya? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Lo que está sucediendo es que estamos tomando una decisión en ingeniería en la cual emplearemos parámetros totales, ¿no es cierto? Parámetros totales en lugar de emplear parámetros efectivos para el diseño, ¿no? Pero esto basado en el ensayo edométrico, ¿no? Basado en el ensayo edométrico. No solamente estamos cuantificando del ensayo edométrico la variación de la relación de vacíos con la aplicación de carga, ¿no? Esa es otra parte en la cual no vamos a poder emplear este resultado para calcular asentamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para calcular el asentamiento, ¿no? Sin embargo, el empleo de este ensayo para estimar el asentamiento es más común, ¿no? Pero también, como podemos ver, esto se puede emplear este ensayo para poder decidir de forma práctica si el modelo, la idealización del suelo tenderá a ser más hacia el comportamiento drenado o no drenado, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a ver. Bien. Bien, muy bien. Entonces, esto en relación con el ensayo edométrico, ¿no? Lógicamente, del ensayo edométrico, además, como ya se mencionó, se puede estimar el asentamiento por consolidación, etcétera, ¿no? Pero esto que es bastante más conocido que lo que se ha mencionado, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a ver. Luego, la granulometría por tamizado, bastante conocido también, el análisis granulométrico por tamizado, ¿no es cierto? En esta parte no voy a profundizar, ¿ya? Hemos hablado de análisis granulométrico por sedimentación. Bien, ahora veamos los límites de consistencia. Bien, entonces los límites de consistencia también tienen utilidad práctica, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? Límite de consistencia. Bien, fundamentalmente en la ingeniería práctica, los límites de consistencia que vamos a definir, los límites de consistencia que son en realidad son contenidos de humedad, son contenidos de humedad, ¿no? Entonces, si graficamos el incremento del contenido de humedad de una muestra de suelo, entonces cuando el contenido de humedad es cero, lógicamente estará seco, pues, ¿no? Entonces, ahora los límites de consistencia, tanto el límite plástico como el límite líquido son contenidos de humedad. Entonces, aquí, por ejemplo, es el valor del límite plástico, que es menor que el límite líquido, ¿no? Y este es el valor del límite líquido. Supongamos que el límite plástico es 8% y el límite líquido es 13%. ¿Qué quiere decir eso, no? Estos valores se han obtenido, ¿no? Se han obtenido de laboratorio, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué significa eso? Significa que este suelo, si tiene un contenido de 13,1, contenido natural de 13,1, idealmente tendrá un comportamiento semilíquido.
Si tiene un contenido de humedad inferior que 13, por ejemplo 12,9, pero superior que 8, 8,1, por ejemplo, idealmente, ¿no? Nuevamente, ¿no? Estamos idealizando o generalizando para entender el comportamiento, ¿no? Entonces tendrá un comportamiento plástico en este rango, un comportamiento plástico, ¿ya? Tendrá un comportamiento plástico, ¿ya? Luego, si tiene idealmente un contenido de humedad inferior, tendrá un comportamiento semisólido, ¿ya? Semisólido. ¿De acuerdo? Semisólido. Entonces, lo que nos importa en esta parte, ¿no? Es del límite líquido y límite plástico, es la amplitud del rango de comportamiento plástico, ¿no? A mayor rango de comportamiento plástico, a mayor distancia o separación entre límite líquido y límite plástico, entonces el suelo con mayores valores de contenido de humedad o tenderá a tener un comportamiento plástico, ¿no? Bien. Ahora, la aplicación práctica de los límites de consistencia es que en ingeniería práctica se pueden identificar algunas correlaciones que se han estimado a partir de los límites de consistencia, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces aquí en la bibliografía. Vamos a ver. Voy a abrir un libro. Un momentito. Vamos a ver un momentito. Ya, por ejemplo, por ejemplo, veamos lo siguiente acá, algunas relaciones con los límites de consistencia. Este es un libro, una referencia de correlaciones, ¿ya? Vamos a ver entonces, límite de consistencia. Vamos a ver, o límite de Atterberg, ¿no? 19. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, algunas relaciones acá, los límites, ¿no? Aplicado a la teoría, etcétera. Muy bien, vamos a ver si encontramos algo por aquí. De Darcy, vamos a por aquí. Esto es permeabilidad. Esto es permeabilidad. Vamos a ver acá. Consolidación. Ahora, hay algunas relaciones con el índice de plasticidad. Lo voy a buscar acá entonces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá en el índice. Y vamos a ver acá entonces las correlaciones que hay con esos parámetros de resistencia. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá la influencia del índice de plasticidad. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un autor en la cual ha desarrollado y ha obtenido una relación entre el valor del coeficiente de permeabilidad o la conductividad hidráulica respecto al índice de plasticidad, al límite plástico y la relación de vacíos en condición natural, ¿no? O el versus la relación de vacíos, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de acá, ¿no? Que podemos emplear cómo tenemos ahora la relación de vacíos mediante el ensayo edométrico, ¿no? Y lógicamente los índices lo obtenemos mediante el límite de consistencia, ¿no? Entonces voy a copiar de manera de ejemplo esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, es posible determinar el valor de la permeabilidad en función de la relación de vacíos, ¿no es cierto?
y límite líquido, perdón, índice de plasticidad y límite plástico, ¿no? Bien, vamos a ver. Luego podemos también estimar el índice de compresión del tramo virgen de la curva, relación de vacíos versus esfuerzo efectivo, ¿no? Del ensayo odométrico. Entonces, para arcillas normalmente consolidadas, el índice de compresión se puede estimar mediante alguna de estas relaciones, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo decidimos cuál? Bien, habría que establecer un criterio en el cual esta investigación o la que se vaya a utilizar es similar a la de su proyecto, ¿no? Tiene que establecer un criterio, ya sea por cantidad de arcillas o plasticidad, ¿no? O algún criterio, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el índice de compresión, ¿no? Que sería 0,009, límite líquido -10, ¿no? Esto acá para arcillas no disturbadas con sensitividad baja, no dicho sea de paso, la sensitividad también es una característica que significa qué tan variable es qué tanto varía la resistencia de la arcilla en condición alterada o inalterada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tan sensible es a eso? Entonces, esta relación, o también acá hay otra, por ejemplo, que no solo depende del límite de consistencia, ¿no? Acá depende de la gravedad específica relativa a los sólidos, ¿no? Que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Entonces, solamente con el límite de consistencia podemos obtener el índice de compresión. ¿Y qué hacemos con el índice de compresión? Con el índice de compresión podemos obtener el asentamiento, ¿no? Al menos preliminarmente, ¿no? Podemos obtener el asentamiento porque el asentamiento es función del índice de compresión y además de la relación de vacíos iniciales, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces luego vamos a ver, estamos viendo esta sesión, ¿de acuerdo? Esta sesión es general sobre las aplicaciones prácticas de estos ensayos en ingeniería geotécnica, ¿no? No estamos hablando de los resultados típicos que se muestran, sino de algunas variaciones que se pueden emplear, ¿no? Entonces, a continuación hablemos del ensayo de gravedad específica relativo a los sólidos. Entonces, el ensayo de gravedad específica relativo a los sólidos también es un ensayo útil, ¿ya? Pero que no se emplea con mucha frecuencia. Entonces, este es un ensayo útil en realidad, ¿de acuerdo? Porque nos va a permitir caracterizar el suelo, ¿no? Sobre todo en relación con el peso específico en condición natural, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos el peso específico en condición natural? Vamos a ver. Entonces voy a colocar aquí gravedad específica relativa a los sólidos. ¿Ya? Gravedad específica relativa a los sólidos. A ver, un minutito, por favor, un minutito, o mejor dicho, unos segunditos, ¿ya? Regreso unos segunditos.
Ya, muy bien. Entonces, estábamos diciendo respecto a este ensayo, ¿no? Gravedad específica relativa a los sólidos. ¿Para qué podemos emplear este ensayo, gravedad específica relativa a los sólidos? Bien, supongamos que queremos determinar la densidad natural, ¿no? Entonces acá hay un suelo en condición natural, ahí está, ¿no es cierto? Y ahí está, acá está el nivel freático, por ejemplo, ¿no? Ahí está el nivel freático, ¿no es cierto? Entonces, para determinar la densidad natural, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Tenemos diferentes herramientas, ¿no? Podemos emplear ensayo de campo, por ejemplo, ¿no? Ensayo mediante densímetro nuclear, pero ahora estamos hablando de ensayo laboratorio. Entonces, podríamos realizar lo siguiente, ¿no? Podríamos obtener, para conocer la densidad natural, podríamos realizar el ensayo de gravedad específica relativa a los sólidos. Y con esto, ¿qué tendríamos, no? Con esto tendríamos las características de los sólidos, pero falta un ensayo adicional, ¿no? Entonces el ensayo adicional, o mejor dicho, la característica adicional que faltaría es relacionada a los vacíos, ¿no? Entonces, mediante el ensayo edométrico, podemos obtener, mediante el ensayo edométrico, podemos obtener o podemos estimar cuánto sería la relación de vacíos inicial. Pero este ensayo edométrico, ¿no? Este ensayo edométrico se puede realizar, o mejor dicho, tendría que realizarse con la muestra remoldeada a una densidad natural, ¿no? Y ahí regresamos a lo mismo, pero la utilidad práctica del número, ¿no? De la gravedad específica es que nos va a permitir obtener la densidad natural en la condición saturada, ¿no? Entonces, para determinar la densidad natural en la condición saturada, ¿no? Supongamos que ya conocemos la relación de vacíos y la gravedad específica, entonces simplemente podríamos hacer típicamente un diagrama de fases, ¿no? Entonces, con un diagrama de fases, si nosotros ya conocemos la gravedad específica, ¿no? Si estos son los sólidos, este es el agua y este es el agua, este es el aire. Entonces, si conocemos el peso de o podemos conocer el peso de los sólidos, podemos conocer también el volumen de los sólidos sabiendo la gravedad específica, ¿no? Y como conocemos información de la relación de vacíos, entonces podemos conocer cuánto es el volumen de vacíos, ¿no es cierto? Entonces, podemos obtener un volumen total, ¿no es cierto? Y además también es posible obtener si el suelo se encuentra saturado, ¿no? Vamos a poder saber entonces cuánto es el contenido de humedad, ¿no? Y si conocemos el contenido de humedad, vamos a poder saber el peso total, ¿no? Entonces, podemos estimar mediante simplemente las relaciones volumétricas y gravimétricas la densidad natural del suelo, ¿no? En condición natural o en condición saturada, ¿no es cierto? Bien, pero para esto hemos requerido de un resultado que dependa del volumen, ¿no es cierto? En este caso, volumen de vacíos, ¿no? Que relaciona los volúmenes, ¿no? Volumen de vacíos, ¿no? No únicamente con este ensayo vamos a poder obtener la densidad del suelo, sino también requerimos información del volumen de vacíos respecto al volumen de sólidos o el volumen de vacíos respecto al volumen total. ¿Ya? Bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, ahora en relación con la resistencia, vamos a ver entonces, en relación con la resistencia, vamos a comenzar con el ensayo de corte directo, o vamos a hablar fundamentalmente del ensayo de corte directo, ¿no? El ensayo tracial es más conocido, ahora el ensayo de corte directo tiene limitaciones, ¿no? El ensayo de corte directo tiene limitaciones, ¿no? Entonces, particularmente en la norma peruana, particularmente en la norma peruana, ¿ya? Particularmente en la norma peruana no se emplea el ensayo de corte directo para un suelo en condición natural, sino para un para un material seleccionado, ¿no? Para un relleno estructural o para un material seleccionado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos emplear el ensayo de corte directo para poder cuantificar la resistencia del suelo en la condición natural? Bien, supongamos que se va a realizar un diseño de cimentaciones. Entonces, si se va a realizar un diseño de cimentaciones, tendríamos que tener características de resistencia del suelo, pero obtenidas mediante el ensayo triaxial, ¿no es cierto? Características de resistencia del suelo, pero obtenidas mediante el ensayo triaxial. Particularmente en la norma peruana solamente indica que con el ensayo triaxial se puede cuantificar la resistencia del suelo en condición natural.
sin embargo, si usted considera que ya no se va a cimentar, que se va a cimentar no sobre el suelo natural, sino, bueno, sobre el suelo natural, pero en una condición compactada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahora no se va a cimentar directamente sobre este suelo que ha resultado, supongamos, una grava arcillosa, ¿no? En condición natural, sino ahora se va a profundizar 1 metro más, ¿no es cierto? Se va a profundizar 1 metro más y se va a conformar capas de 30 centímetros o de 20 centímetros de el mismo suelo, del mismo suelo compactado al 100% de su máxima densidad seca, ¿no? Entonces, este es un suelo natural GC, ¿no es cierto? Pero este otro suelo, si se ha descartado alguna cantidad de partículas, ¿no? Por ejemplo, por encima de un determinado tamiz, probablemente continúe siendo GC también, pues, ¿no es cierto? En este caso particularmente. Entonces, supongamos que sigue siendo GC, ¿no? Entonces, este tipo sigue siendo el mismo tipo de suelo, ¿no? Es el suelo mismo compactado, pero este se encuentra en condición natural y este se encuentra en condición compactada, ¿no? Entonces, ahora este material sí puede ser representado mediante el ensayo de corte directo aproximadamente, ¿no? ¿Por qué aproximadamente? Bueno, ya vamos a ver eso, ¿no? Pero dicho sea de paso, aquí aparte, nomás aparte, ¿no? El ensayo de corte directo, debido a su característica de dimensiones, se asume que el corte se aplica directamente, ¿no? Es decir, si la carga se aplica, esta es una muestra de suelo, ¿no es cierto?, en la cual la carga se aplica en la parte superior, es un esfuerzo normal aplicado en la parte superior, ¿no es cierto? Y luego se aplica un esfuerzo de corte aquí, ¿no? O bueno, acá, que se desarrolla a lo largo de una superficie horizontal, ¿no? Y debido a las dimensiones, a las proporciones, se asume que este esfuerzo normal directamente se aplica en el plano de corte, ¿no? Por eso es un ensayo de corte directo, pues, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Lo que ocurre en realidad es que se forma o se tiende a formar una especie de bulbo, ¿ya? Una especie de bulbo en los sectores donde se está aplicando carga, ¿no? Es decir, no se aplica directamente en realidad, ¿no? En realidad no se está aplicando directamente, ¿no? Sino se forma una especie de bulbo en estos lugares, ¿no? Acá se aplica carga, acá también, ¿no? Entonces no se aplica directamente el corte como se muestra, ¿no? Esta es la idealización. Sin embargo, particularmente la norma peruana, este ensayo es permitido en suelos de relleno estructural o seleccionado. Entonces, si se ha compactado, esta zapata ya no está cimentada sobre un suelo en condición natural, ¿no es cierto? Ahora está cimentada sobre un suelo seleccionado o conformado o un relleno estructural, ¿no? O compactado, ¿no? Controlado, ¿no? Un relleno controlado, ¿no es cierto? Por lo tanto, este relleno controlado sí va a poder ser representado mediante un ensayo de corte directo, ¿no? Entonces, si este suelo va a poder ser representado por un ensayo de corte directo, entonces el diseño geotécnico ahora se convierte o digamos el diseño geométrico, geotécnico ahora pasa a ser la estimación de capacidad de carga de un suelo estratificado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, ahora la cimentación va a estar apoyada entre comillas en dos tipos de suelo, ¿no? En un suelo en condición natural, vamos a colocar así, y en un suelo GC en condición de relleno controlado, ¿no es cierto? Y este cálculo de capacidad de carga ahora tiene que modificarse, pues, ¿no? Ya tiene que realizarse el cálculo de capacidad de carga de un suelo estratificado, ¿no? ¿No es cierto? Pero ya sabiendo cuánto es la resistencia, CEFI, en condición efectiva, por ejemplo, obtenía de este ensayo, ¿no? Obtenía de este ensayo. Y para la resistencia del suelo en condición natural, acá podríamos argumentar lo siguiente o podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Debido a que este suelo no está directamente siendo aplicada la carga, ¿no es cierto? Entonces, este suelo vamos a poder obtener la resistencia mediante este mismo ensayo, pero indicado de que esta es una estimación nada más, ¿no? Porque para este suelo sí es una estimación, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero para este otro más o menos se representa de forma realista, ¿no?
Obviamente estamos suponiendo de que los ensayos representan de forma realista lo que se busca, pues, ¿no? No estamos diciendo de que va a representar legítimamente lo que está analizando, ¿no? Estamos suponiendo ya lo que sabemos, estamos, mejor dicho, no se está profundizando en lo que se supone que son las idealizaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué podemos decir? No podemos realizar el corte directo tanto en suelo natural, pero diciendo o indicando de que este suelo no está aplicado directamente a la carga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en realidad la carga está aplicada directamente en este suelo, pero a pesar de eso tiene que tiene que realizarse el diseño, ¿no? De capacidad de carga de un suelo estratificado, ¿no? ¿Y qué conseguimos con eso? Con esto conseguimos de forma práctica que se pueda caracterizar el suelo natural compactado mediante el ensayo de corte directo más veces, ¿no? Porque este ensayo es más económico que el ensayo triaxial, pues, ¿no? Y si se tiene un mayor número de ensayos, entonces la caracterización va a tender a ser más realista, ¿no? Por otro lado, el ensayo triaxial, debido a su costo elevado, no permite obtener un gran número de muestras, ¿no? Entonces, la cantidad de muestras es limitada, ¿no? En cambio, en ese corte directo puede realizarse mayor cantidad de muestras sin implicancias considerables en el costo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad práctica del ensayo de corte directo es que se puede aplicar para el diseño de cimentaciones superficiales cuando se compacta con el mismo suelo en condición natural, cuando se compacta con el mismo suelo, ¿ya? Por ejemplo, entonces, esto sería en relación con el corte directo, por ejemplo. Bien, vamos a ver. Entonces, estamos viendo algunos ensayos, ¿no? En los cuales se puede tener implicancia práctica, pero solamente los ensayos de laboratorio, ¿no? Ya hemos visto que mediante el ensayo de granulometría por sedimentación podemos estimar una cantidad de arcilla. De acuerdo, y con la cantidad de arcilla podemos más o menos ver la tendencia al comportamiento de hinchamiento, ¿no? ¿No es cierto? Y dependiendo de este comportamiento, recién se hace un análisis o un ensayo de potencial de hinchamiento, ¿no? Luego, mediante el ensayo de gravedad específica, vamos a poder cuantificar el peso específico del suelo o la densidad del suelo en diferentes condiciones, ¿ya? Luego, el ensayo idométrico también hemos dicho que es útil porque en el ensayo idométrico, además de lo que ya se conoce de este ensayo, porque permite cuantificar el comportamiento drenado o no drenado. Además, porque se puede relacionar mediante la teoría de la elasticidad para obtener el módulo del ensayo triaxial a través o mediante el módulo edométrico. Ya, pero eso también es una estimación. Vamos a ver, entonces es una relación geométrica, es una relación, ¿ya? Vamos a ver, ya, entre el módulo edométrico y el ensayo triaxial, y el módulo de rigidez del ensayo triaxial. Vamos a ver si lo encuentro acá rápidamente. Sí, acá. Vamos a ver. Ya, ya, acá lo estoy copiando. Entonces, bueno, esto lo copio en una hoja de borrador. Ya, este ensayo edométrico, o mejor dicho, este módulo edométrico se puede relacionar mediante la relación de Poisson y este módulo que sería el módulo del ensayo como si fuera el triaxial, ¿no? Entre comillas, ¿no? Este es el módulo que permite deformaciones solamente en el sentido vertical y se puede estimar el módulo, entre comillas, del ensayo triaxial, ¿no es cierto? Bien, y si tenemos el módulo del ansiado Excel, entonces podemos hacer preliminarmente alguna estimación de desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Pero preliminarmente, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta antes de ir finalizando? Bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos a continuar. Bien. ¿De qué libro es? Vamos a ver, vamos a ver.
Este libro no lo tengo anotado ahora en estos momentos, no lo tengo de mente, está en una de mis notas, pero me parece que no lo voy a decir porque que puede equivocarme. Ya, pero sí es conocido, pero no tengo el nombre de este libro del autor en estos momentos. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Entonces, pero este es un criterio, ¿no? ¿No es cierto? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Ya para ir finalizando, estamos viendo que la utilidad práctica de alguno de estos resultados fundamentalmente está basada en el conocimiento de la teoría de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, en el conocimiento de la teoría de la mecánica de suelos y de la ingeniería y de su comportamiento ante la aplicación de carga, vamos a poder emplear estos resultados básicos para algún fin de ingeniería, ¿no? Como por ejemplo aquí, donde se hizo una estimación aproximada, donde se aproximó el coeficiente de permeabilidad en función básicamente de la relación de vacíos y de los límites de consistencia, ¿no? O si no, también podemos estimar el asentamiento de un estrato arcilloso en función fundamental, en función solamente de los límites de consistencia y de la relación de vacíos, ¿no? Que sería como el ensayo edométrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y luego esto de acá también es es de utilidad práctica, el ensayo de corte directo aplicado a suelos en condición natural o a un suelo compactado, ¿no es cierto? Pero esto de acá tiene como consecuencia que al obtener el ensayo de corte directo, se trabajaría como si fueran dos estratos, ¿no? Y se tiene que realizar el cálculo de capacidad de carga de un suelo estratificado, ¿no? Bien, vamos a ver. Muy bien, muy bien, estimados. Entonces, a ver, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. Hemos visto aspectos generales solamente, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? No hemos profundizado en nada en particular, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, Ingeniero vamos a ver Lucas, entonces lo que estamos acá. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí, buenas? buenas noches, ingeniero Lucas, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Quería preguntar una cosa, por favor. Eh, ¿Me escucha? Sí, diga. Con respecto a esa Sí, parte de usar esa fórmula, esa referencia para para saber si es una condición drenada o no drenada, eso en el estado de la práctica se usa bastante, porque, bueno, he escuchado un poco más que la recomendación es hacer ensayos in situ, como por ejemplo el ensayo CPTU que te calcula, ¿no? la- la resistencia cortante no drenada, el SSU, ¿no? No sé qué tanto en la práctica se aplica eso, ¿no? Esa formulación, ¿no? Para saber comportamiento drenado o no drenado a partir de esa formulación de T, ¿no? Y la otra duda que tengo es, ya haciendo el ensayo edométrico, la obtención de muestra, la mejor muestra sería una muestra de tipo inalterada, pues, ¿no? Para poder ya hacer un ensayo edométrico más representativo, ¿no? sí, muy bien. Vamos a ver, entonces, en relación con el ensayo isométrico y el factor tiempo para definir el comportamiento drenado o no drenado. Esto de acá, este es un ensayo que está al alcance de la mano típicamente en la mayoría de laboratorios de mecánica de suelo, ¿no es cierto? Entonces, este es un ensayo bastante conocido en la cual rápidamente se puede tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto lo hemos tenido en unos minutos, ¿no es cierto? Usted tiene ya el resultado de consolidación, ¿no? Y está realizando el diseño, ya tiene el resultado de consolidación y puede realizar este cálculo y ya tiene un criterio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego puede emplear otro criterio y con esos dos ya de recién decidir, ¿no? Pero hay diferentes caminos, ¿no? Hay diferentes caminos, ¿no? Esto es es un ejemplo en el cual usted puede decidir rápidamente, ¿no? Basado en este criterio. Ya si desea profundizar más, tendría que ver cuáles son los criterios aquí, ¿no? Que definen
que sea mayor a 3 o menor que 0,01, ¿no? Pero, lógicamente, en la norma peruana particularmente, ¿no? Se permite que el ingeniero civil colegiado, habilitado, etcétera, interprete la norma basado en los conceptos aceptados por la mecánica de suelo, ¿no? Entonces, en este caso, este es un concepto conocido en la mecánica de suelos y se podría aplicar, ¿no? Y ahí usted puede aplicar y decidir, ¿no? No necesariamente tendría que ser de acuerdo a lo que en la ingeniería práctica se emplea siempre, ¿no? Entonces, se puede buscar soluciones novedosas también, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, dice ahí. Claro, lógicamente acá solamente estoy definiendo la norma peruana para definir los límites, ¿no? Entonces, lógicamente podemos aplicar criterios de ingeniería en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero ya para definir criterios mínimos, ¿no? Para definir criterios mínimos, entonces ahí sí tenemos que ver la norma, ¿no? ¿Cuál norma? La que rige la localidad donde se encuentra, ¿no? Porque puede ser que cumpla un criterio en ingeniería, pero en la norma no lo considera así, ¿no? Por ejemplo, para el diseño de cimentaciones en la norma peruana, simplifica rápidamente, ¿no? Un suelo granular o un suelo friccionante y un suelo cohesivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos emplear ese criterio diferenciando un suelo granular y un suelo cohesivo, ¿no? Pero al mismo tiempo podremos también aumentarle factores a las fórmulas de capacidad de carga, por ejemplo, ¿no? Porque esto no está, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Cimentación estratificado no está en la norma, ¿no? Pero lo que sí está es que es la separación o la diferenciación entre un suelo cohesivo y friccionante, ¿no? Entonces, las, no, perdón, las normas se aplican para definir los criterios mínimos, ¿no? Bien, bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver luego. Hay pregunta. Y en el caso de los suelos granulares, la decisión sobre el comportamiento drenado o no drenado es más sencillo, ¿no? Ahí podemos definir si tendrá un comportamiento drenado o no drenado. Mejor dicho, no drenado, mejor dicho, suelo granular, siempre lo vamos a diseñar con parámetros efectivos, ¿no es cierto? La diferencia, o mejor dicho, la diferenciación sería en el caso de suelos cohesivos, ¿no? Que el diseño puede ser a largo plazo o a corto plazo, o que es lo mismo que decir drenado y no drenado, ¿no es cierto? Bien, luego mencionan, luego preguntan ahí corte directo en suelos cohesivos para tener comportamiento mecánico. Bien, también tiene limitaciones, ¿no? Hay que analizar también acá, ¿no? El ensayo de corte directo tiene limitaciones en relación con la presión de poros, ¿no? Entonces, no es recomendable realizarse para suelos cohesivos, solamente para suelos friccionantes, ¿no? Entonces, las herramientas están ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ensayo de corte directo y hay que emplearlo dependiendo del material, ¿no? Entonces, diferentes, ¿no? diferentes herramientas van a servir de ayuda para tomar alguna decisión, ¿no? Mediante el ensayo de corte directo podemos abordar la resistencia, ¿no? Pero no es el único método, pues, ¿no? No es el único método, ¿no? Ahorita solo estamos hablando de laboratorio, ¿no? Podemos aplicar correlaciones con el ensayo SPT, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Pero ahora solamente estamos hablando de ensayo de laboratorio, ¿no? Solamente un camino. A partir de ahí podemos emplear otros criterios y luego tomar una decisión, ¿no? Pero basado en una información integral, ¿no? Bien, muy bien. Ya. No hemos mencionado acá particularmente el ensayo de compactación, ¿no? Bien, el ensayo de compactación tiene básicamente, la finalidad, como ya sabemos, ¿no? El ensayo de definir las características de compactación del suelo. Ahora, en relación con el ensayo CBR, sí podemos aplicar correlaciones mediante el CBR para obtener otros parámetros, ¿no? Otros parámetros. No lo tengo a la mano en estos momentos, pero sí podremos emplear el ensayo, los resultados del ensayo CBR. Luego, el ensayo de densidad de campo, también podremos emplear el ensayo de densidad de campo. E incluso también
se puede aplicar o es posible aplicar en la ingeniería práctica para un suelo natural, pero tiene que ser justificado de forma racional, ¿no? Y la justificación de forma racional es a partir de un análisis, ¿no? Es decir, la densidad de campo, ¿no? Si usted realiza un ensayo de densidad de campo en un suelo natural, entonces tendría que realizar un gran número de ensayos o un número elevado de ensayos y luego además tomar un caso desfavorable, ¿no? Tomar un caso desfavorable eh, y luego tomar una decisión, ¿no? O por ejemplo, también podría incluir información sobre información bibliográfica sobre la densidad natural de ese tipo de suelo, por ejemplo, ¿no? Diferentes aspectos, diferentes puntos desde donde usted puede abordar el problema de la densidad natural y esto incluiría, por ejemplo, la densidad de campo, ¿no? Pero nuevamente, el límite para la norma peruana no permite densidad de campo mediante el método de cono de arena o mediante otro método de reemplazo eh, para obtener la densidad natural, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bien, muy bien. ¿Qué ensayos adicionales? Pues no tengo acá el índice, el del sílabus, ¿no? Pero me parece que lo hemos separado en este mismo orden, algo parecido, ¿no? Bien, ¿alguna consulta adicional? A ver si me ha pasado alguna pregunta, me parece. Mm, Ya, muy bien. Muy bien, estimado. Entonces, ¿alguna consulta adicional antes de finalizar? Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a finalizar aquí la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, están cordialmente invitados para los siguientes cursos que se van a abrir, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por la asistencia y nos encontramos en una siguiente oportunidad. ¿Listo? Muy bien, gracias y nos vemos la próxima. Suerte. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Bien, por el chat del Zoom estamos compartiendo nuevamente el link para que puedan registrarse los que están presentes en la sala de Zoom, para que puedan participar en el sorteo. Los que nos están viendo mediante Facebook, vamos a enviar un enlace de igual forma para registrar su asistencia y tomarlos también, considerándolos como parte de los participantes para el sorteo que se va a llevar en unos minutos. A ver, esperamos, vamos a dar unos minutos más para que se registren. Bien, les recordamos que el sorteo va a ser para 3 semibecas para nuestro curso especializado Ensayos de Laboratorio en la Ingeniería Geotécnica más aplicaciones en Python, que dará inicio el día 27 de agosto y los días en los que se dictarán las clases serán los días martes y jueves de 8:30 a 10:30 p.m. El ingeniero que estará a cargo del curso será el ingeniero que ha llevado a cabo el día de hoy el webinar, ingeniero Lucas Ludeña Gutiérrez. Bien, vamos a dar unos últimos minutos para iniciar con el sorteo. Como les comentaba, por el chat de Zoom se ha compartido el enlace para que puedan registrarse y participar del sorteo. Y los que nos han estado viendo por nuestra página de Facebook en el link de asistencia, vamos a considerarlos también como parte de los participantes para el sorteo. Bien, vamos a ordenar un poco los datos de los registrados. Bien, vamos a ordenar los datos. Bien, vamos a empezar registrando a los participantes
que nos han estado viendo mediante nuestra página de Facebook. Vemos que no hay datos repetidos. Bien, vamos a considerarlos. Ordenar los datos. Bien. Vamos a empezar. Ahora, a los participantes del link del sorteo, vamos a eliminar datos repetidos para darle la misma oportunidad a todos. Bien. Acá hay otro. A ver, unos minutos. Participantes del link del sorteo, vamos para darle la misma oportunidad a todos. Bien. Vamos a retirar los datos repetidos. Ok, otro. Para darles la misma oportunidad a todos, como les acabo de mencionar. Bien. Aquí hay otro dato repetido. Acabo de mencionar. Bien. Creo que ya no hay datos repetidos. Igual me lo pueden informar por el chat. Bien. Bueno, esta persona no vamos a colocar su correo como participante. Bien. Ingresamos a los que se han registrado para dar inicio al sorteo de las 3 semibecas. Bien. Bien, ya tenemos a todos los registrados que han estado viéndonos por medio de la plataforma Zoom y por medio de nuestra página web. Acá hay una última participante. Antes de dar inicio. Y por Facebook, acá hay otros dos. Bien, ellos van a ser los últimos en los que ingresemos para dar inicio al sorteo. Bien, me confirman por el chat si logran escucharme y visualizar mi pantalla para poder dar inicio al sorteo, por favor. Sí, perfecto. Ok. Bien, por última vez les recuerdo que el sorteo es para 3 semibecas para nuestro curso especializado de ensayos de laboratorio en la ingeniería geotécnica más aplicaciones en Python. La fecha de inicio es el 27 de agosto y los días en los que se van a dictar las clases son los martes y jueves de 8:30 p.m. a 10:30 de la noche. El ingeniero a cargo del curso es el ingeniero que ha llevado a cabo el día de hoy el webinar, el ingeniero Lucas Ludeña Gutiérrez. Cualquier información que deseen que les proporcionemos, nos pueden escribir a cualquiera de nuestros números de contacto de GESCONVIAL. Bien, ahora sí. Suerte para todos, vamos a dar inicio. Son 3 ganadores. Vamos por el primero. Bien, iniciamos. Sale el primer ganador. Atentos. Bien, el primer ganador de la semibeca es Julio Leonel Matos Aguado. Bien, el día de mañana nos estaremos contactando con el ganador. Vamos a anotar su nombre por acá para podernos contactar mañana, el día de mañana con él. Bien, vamos a tomar una captura igual. Bien, ok. Vamos por el segundo ganador.
A ver, un segundo. Anotar su nombre por acá para podernos contactar mañana, el día de mañana con él. Iniciamos con el segundo ganador. Recordemos, si sale nuevamente el participante que acaba de salir, volvemos a girar la ruleta para que salga una nueva persona. Comenzamos, ahí vamos con el segundo ganador de las semibecas. Bien, felicitaciones Randy, Andia, Damiano. Eres la segunda, el ganador de las semibecas para nuestro curso especializado. Bien, vamos por el tercer y último ganador. Atentos, vamos a girar nuevamente la ruleta. Mucha suerte a todos, vamos por el tercer ganador. Bien, felicitaciones Randy, Andia, Damiano. Eres la segunda. Bien, felicitaciones Gregory Jean Pierre Siesquén Rojas. Eres el tercer ganador de nuestras semibecas para nuestro curso especializado. Vamos a anotar por acá su nombre. El día de mañana nos estaremos contactando con los ganadores del sorteo del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación y presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando y acompañándonos en las demás fechas que tenemos programadas para este mes de agosto. Muchas gracias a todos y buenas noches.